Plata, la Fundación BBVA Bancomer, en alianza también con el Centro de Cultura Digital, organiza la segunda edición del Festival Internacional Inmersiva, que reúne cada año prácticas experimentales nacionales e internacionales en los campos del arte y también de la ciencia, basadas en realidad virtual, realidad aumentada y realidades mixtas. Bueno, pues para explicarnos en qué consiste este evento, tenemos en la línea telefónica a Ari Ehrenberg. Él es director del Laboratorio de Inmersión BBVA. Muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada, Ari. Pues cuéntanos, ¿de qué se trata Inmersiva? Hola, buenos días. Pues como bien lo mencionas, es un proyecto que apuesta por la producción experimental en el campo de la inmersión. Y bueno, pues tenemos un programa que es el eje guía principalmente del proyecto, que es un programa de residencias artísticas, donde tenemos a 4 artistas que durante 10 meses desarrollan un proyecto pues en torno a la inmersión desde pues, su punto de vista o desde donde ellos abordan este concepto, esta idea. Entonces, bueno, se enriquece porque son varios puntos de vista entre los 4 artistas o 4 proyectos. Esto deriva y estas piezas se presentan en el festival, que pues desde hoy y hasta el domingo tendremos abierto al público para que puedan irnos a visitar. El festival también se complementa con actividades diversas, entre muestras de piezas internacionales que tenemos acompañando las piezas nacionales de alguna manera. Entonces tenemos una muestra que incluye 7 piezas de diferentes temas, ¿no? Y algunos... Ari, perdón que te interrumpa, temas completamente diferentes a la edición anterior, por si alguien de nuestra audiencia tuvo pues la oportunidad de visitarlos el año pasado, sería una experiencia completamente diferente, una inmersión en la realidad virtual. Claro que sería completamente diferente. Son diferentes piezas, entonces pues no estamos repitiendo así ningún proyecto, todos son proyectos salidos del horno, digamos, desde el laboratorio de inmersión, y nos acompañan proyectos bien interesantes, talleres. Tenemos la colaboración de la Sociedad de Artes Tecnológicas en Montreal, que es como una institución hermana al Centro de Cultura Digital, es decir, es similar a lo que hacemos nosotros, y ellos presentan una pieza que es de realidad virtual y aparte dan un taller que es de prototipado rápido para hacer proyectos inmersivos. Tenemos también gastronomía computacional, de Jin Sohan, y esto es en colaboración con Centro. El taller va a ser justo en Centro, pero tenemos la plática de todo el proyecto, la conferencia de Project Nourish, que es este proyecto que abarca la idea de la gastronomía a través de la realidad virtual y la computación. Y bueno, así es una oferta bastante grande. También tenemos danza y realidad virtual, donde justo la idea un poquito de este proyecto, que es de Combine Box y Omnipresent, es tratar de meternos en la piel de un bailarín a través de protocolos de neurociencia. Oye, Ari, platícanos, ¿cómo podemos adquirir nuestros boletos? Pues un poco más de cerca, ¿cómo es que vivirán la experiencia estos visitantes? ¿Cuánto tiempo dura pues en total este evento? Pues para que tengan más información y puedan visitarlos a partir de hoy y hasta el próximo 29 de septiembre. Claro, desde hoy pueden asistir de 11 a 6. Así, a las 7 cerramos las puertas, pero el registro se cierra a las 6 para que lleguen temprano. Y es totalmente gratuito, abierto al público, y es registrarse directamente en el sitio. Entonces llegan ustedes al Centro de Cultura Digital y ahí se van a poder registrar para que les demos acceso a las diversas piezas que tenemos. Es acceso libre, algunas piezas por la naturaleza que tienen necesitan de registro para que se puedan poner las gafas de realidad virtual, y algunas otras pues pueden solamente pasar a ver. ¿Hay que llevar alguna identificación, supongo, Ari, para hacer este registro? Hay que ir al centro y registrarse. No hay que llevar identificación para dar el acceso, probablemente dejar tu mochila, si es que tienes mochila, pero es totalmente gratuito y es
el acceso es a todo tipo de público, desde niños hasta personas de todos los géneros, de todos los tipos, de todas las edades. Son bienvenidos todos y vengan a visitarnos porque van a disfrutar mucho. Sin duda alguna, con las imágenes que estamos mostrando en pantalla, Ari, sin duda alguna, pues será un gran evento, es completamente gratuito, es una oportunidad para disfrutar. Les compartimos la dirección del Centro de Cultura Digital, Avenida Paseo de la Reforma, sin número, Colonia Juárez. Redes sociales, Ari, ¿en dónde podemos contactarlos para tener más información de este Festival Inmersiva 2.0? En las redes del Centro de Cultura Digital, tanto en Instagram, Facebook, página web, en todas las redes ahí están los datos y el programa completo. Bueno, pues Ari, queremos agradecerte la invitación, estaremos muy pendientes que reciban a muchos visitantes, muchísimo éxito y pues los esperamos para platicar sobre la próxima edición. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos. Muchísimas gracias. Él es Ari Ehrenberg, director del Laboratorio de Inmersión BBVA, para platicarnos de esta segunda edición Festival Inmersiva allá en el Centro Cultural Digital, le decíamos, sobre Paseo de la Reforma, una actividad gratuita a partir de hoy y hasta el próximo 29 de septiembre, nos decían desde las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, no se la puede perder.